Venezuela en Veragua. ¿Qué tal le parece el viaje y todo lo que ha hecho durante el transcurso de todo esto, práctica con los demás pueblos indígenas? Muy bonito, bonita experiencia para venir a compartir la interculturalidad aquí con las hermanas Nove, contenta de que compartamos esas bonitas ideas. Para mí, excelente. Muchas gracias y bendiciones para todos. Aniversario número 12. Hermano Gustavo Gallardo, de la UNACHI, Campus Central. Gracias. Compañero César Cires, compañera Marta Guerra, de AEMPUC, Campus Central. Muchas gracias. Compañero Saúl Subín, aunque el grupo no pudo llegar, yo aprecio su presencia en esta pequeña actividad. Muchas gracias. Compañero Davino Castillo, aunque el grupo tuviera compromiso hoy, yo agradezco su presencia en este pequeño punto que tenemos de nuestro aniversario. Muchas gracias. Bien, como saben, muchos grupos se han esforzado en rescatar la cultura en esta provincia. Pero hoy, después de 12 años, el grupo de danza José Mónico Cruz Maurión cumple su aniversario número 12. Este año quisimos aprovechar algunas coyunturas, la disposición de algunos compañeros que creen en lo mismo que yo creo, que es elevar, resaltar, conservar, fortalecer y revitalizar la cultura y las tradiciones del pueblo noble. A ellos muchas gracias, compañero Ellington, compañero Feliciano, muchas gracias por apoyarme en que este aniversario número 12 llegue a más personas. El grupo de danza José Mónico Cruz Maurión se estableció el 3 de mayo de 2007 en el Centro Regional Universitario de Boca del Toro. Esto fue iniciativa de varios jóvenes estudiantes de varias facultades del Cubo. Como el 3 de mayo sabemos que en este año va a ser una fiesta electoral, quisimos pues sacarlo de ese marco y hacerlo hoy, para que no se entrelazara con una fecha electoral. El lenguaje tradicional le hemos denominado José Mónico Cruz Maurión. El lenguaje español, Nueva Generación Universitaria del Cacique José Mónico Cruz Maurión. ¿Por qué el nombre de José Mónico Cruz Maurión? José Mónico fue un luchador tradicional, cacique vitalicio y líder de la comarca norte, la región Ñoquil. Fue él que rescató la lucha del pueblo nove de muchos años, junto a sus hermanos Lorenzo Rodríguez de la región Medellín y Camilo Ortega de la región Coabrino. Pusieron en marcha un plan para lograr una reserva o extensión territorial donde se permitiera a los nobles vivir según sus costumbres y tradiciones. Gracias a ese esfuerzo se logró la consecución de la comarca Nove Bulé, firmada el 7 de marzo de 1997. Un líder analfabeto que enfermó y falleció el día 3 de mayo, sin mayores honores, a pesar de ese gran legado. Hoy, nosotros como jóvenes,
queremos y seguimos en ese esfuerzo de lamentar su deceso sin mayores honores y elevar su nombre, Mónico Cruz, a toda la esfera del país, que conozcan quién fue el líder José Mónico. Ese sentido pues lo hemos llevado fortaleciendo la cultura y renovando nuestra costumbre y tradición. ¿Cuál es nuestra misión? Hacer partícipe de estudiantes universitarios profesionales y no estudiados de diferentes regiones de la región Ñocribo, egresados y compañeros jóvenes que deseen elevar la expresión cultural aprovechando el recurso humano para promover la conservación de la identidad de la cultura nuestra. Nos hemos consolidado como grupo juvenil universitario en el club, llevando ese mensaje no solo aquí en la provincia, también en la comarca y a nivel nacional. Es nuestro sueño, así como los demás grupos que sabemos sí han logrado atravesar la frontera y llevar las danzas tradicionales a otros países. Y eso lo tenemos que mencionar de los compañeros de la UNACHI, que han viajado a otros países, que si no me equivoco, El Salvador y Guatemala, a representar al pueblo móvil, y eso lo aplaudimos. Ese es el trabajo que queremos hacer, ese es el trabajo que queremos proyectar. Así que, en síntesis, ese ha sido nuestro esfuerzo durante estos 12 años, al trabajo de todos los compañeros, no míos, de todos los compañeros que han participado en este grupo de danza. Por una u otra razón, hoy ya no están con nosotros, tenemos nuevas figuras, nuevos compañeros que quieren pertenecer al grupo de danza. A ellos también le damos la bienvenida y seguir fortaleciendo este evento. Así que con ustedes, compañeros que nos están siendo de anfitriones, al pueblo Cuna, llega aquí su representante, al pueblo Buglé, que nos está acompañando, y nuestros hermanos en General Bonán. Muchas gracias por acompañarnos aquí al pueblo Móvil. Pues este pueblo Móvil está representado por AEBU, los compañeros de David y nosotros de la casa, sus anfitriones. Cualquier molestia, cualquier falta de servicio a la delicadeza que es estar acompañándonos acá, de parte mía les pido disculpas, porque hubiésemos querido tenerles mayores servicios en atención, pero con nuestros recursos estamos tratando de atenderlos. Así que gracias por acompañarnos en este 12º aniversario del grupo José Mónico Cruz Móvil. Malang pemijata, mariposa pemijata. Jauh, jauh, ye, Significa, los móviles tienen diferentes bailes por los animales y por los árboles.
Llega de kata baile 9. Menabi ni kita compra poli bonore. No cora por tapi de yo todo coin agora pa uri bore. Ya uleva ya uji uleva ya oi pale ya El baile tradicional de nosotros jóvenes. Compañero, mi nombre es Fernando. Grupo Cultural Cubano y de Medellín y Yotumo. Con el nombre de vida, Montuani, Ley de Medari, Alue, Yotumo. Y al equipo organizador de la Rayo de Boca del Toro, Grupo, me siento muy agradecido por representar al Grupo Cultural de Yaruñopo de la Guadalajara.
ustedes mientras se prepara Unachi con su danza. Vamos a looking, veinte buena cara y de todo, muy buenas noches, punto presente de todos, estudiantes, profesores, muchas gracias por la invitación. Yo representando al pueblo Puna, también a la Asociación de Puna, las diferentes organizaciones que me permiten participar en estas diferentes actividades. Me siento feliz y contento de estar delante de ustedes, participar, conocer un poquito más de su cultura y a la misma vez también educarme, porque no solo estoy aprendiendo de mi cultura, también estoy aprendiendo de la cultura de mis hermanos en Verá, Boná y también de los hermanos Noé, Bulé. Y muchas gracias y bueno, que disfrutemos esta noche. Profesores, estudiantes universitarios de cada carrera. En el día de hoy, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos de estar compartiendo la interculturalidad como pueblos originarios, como pueblos indígenas que somos. Hemos venido, ¿verdad?, a compartir con ustedes aquí nuestras ideas como pueblos originarios. Agradecido acá a todos ustedes, agradecido acá al licenciado César Pires. El año pasado también nosotros vinimos, agradecida a la Universidad de Panamá, aquí de Chanquinola, que nos recibió muy bien. Así que vamos a darle este fuerte aplauso porque son una buena persona, ¿verdad?, que nos han recibido siempre. Así que muchas gracias y nos tratar de crear un señor de buena cultura. Como profesora, como docente, como licenciada de la cultura en Verá y Boná de la Universidad de Panamá, hemos venido a compartir con ustedes, ¿verdad?, nuestra danza en Verá. Como lo están viendo, las chicas son del primer ingreso de este año. Ellas no sabían danzar, pero ahora están aprendiendo.
Népono significa la danza de la flor. Népono. Nuestras chicas están vestidas con una prenda de plata. Estamos viendo la manera que están usando, son antiguas. Hoy en día no se ven esas platas así antiguas porque son herencias de los abuelos. Estamos viendo sus pecheras, estamos viendo sus aretes, sus collares, todo es moneda. Monedas antiguas que hoy en día ya no se ven. La flor que llevan en su cabeza representa la belleza a la mujer indígena como lo estamos viendo. Na
Con el grupo José Mónico Cruz en su 12 aniversario. Es grato, ¿verdad? Mi compañera y yo hemos venido como parte del pueblo de Urrera en representación y estamos muy agradecidos por la invitación. Gracias. Hambihudo, Veterinaria Ware, José Mónico Cruz, Codrín, Gobrio, 3. Kai Petaro, Veterinaria, Llega Mónico Cruz, Veterinaria, Llega para Mamuto, Tito, Aune. Esta parte importante en medida la oportunidad de haberme invitado a este evento tan importante. Estaremos presentándole algo de una voz que es unidad, también que es triste y no lo va a bonito. Yo estaba aquí, yo no tengo cuatro acumulados a un
Vamos a
Se despide el grupo cultural de la Universidad Nacional de Panamá, vamos a entrar al son de Heavy. También vamos a notificar a los equipos de Hugo, que ya deben de irse preparando. Tenemos en estos momentos una pieza de décimo. Panamá y diga cuáles son. Son 7 pueblos originarios. Vamos a ver. Bueno, hasta ahora yo tengo conocimiento que son 7 pueblos originarios, que son los Dunas, Everá, Guauná, Bribri, los Naso y los Nove Buglé. De nuevo. Los Dunas, Everá, Guauná, Naso, Buglé, Teribes y creo que los otros son los Bribri. Bien, entonces, compañía Wellington, la primera ganadora, vamos a hacer la entrega de un premio de incentivo a la compañera, la profesora Jordielina. El ingeniero Feliciano hace entrega del siguiente regalo. Vamos a darle oportunidad a ella que se reivindique. Una Gunan más para la siguiente ronda. El premio de la primera ronda lo entrega el compañero Feliciano. Internacional, que tiene que ver con los pueblos indígenas. ¿Cómo se llama ese convenio y de qué organismo internacional es? La compañera de UNACHI. Arte Dule. El convenio 169 que trata sobre los pueblos indígenas, los derechos que tenemos a nuestra tierra, a nuestra cultura y lo que abarca, todo lo que abarcan los pueblos indígenas. ¡Felicidades! El siguiente premio para la compañera.
estoy gritando aquí. La pareja más aplaudida se va a llevar el premio, tanto varonil como femenino. ¿Ya? Y vamos a hacer algo aparte para los varones, pero vamos a aprovechar de hacerlo uno solo. Compañero Bonán, póngase también que usted lo vamos a poner para ver si se lleva el premio. ¿Ya? Dale. Sí, Bonán. Allá está Valle de la UNACHI, si no me equivoco. Acá está el Cubo. Acá está el compañero Emberá. Acá está el Cubo con el pueblo Emberá. Buglé con Cuna. Y de la Universidad de Panamá con la UNACHI de David. Preparen esos galillos. Ahí tenemos a los dos jueces que nos va a decir cuál pareja se lleva esa doble premiación. Una para la mujer y una para el varón. ¿Listo? A la cuenta de 3 vamos a empezar de este lado hacia el compañero Bonán allá. ¿Listo? Barra. La primera pareja de Aymú. La pareja Buglé con Cuna. La pareja de El Grupo con Emberá. La pareja Emberá aquí. La pareja Emberá y El Grupo. UNACHI. El compañero Bonán. Ay, Dios mío. Vamos de nuevo. El compañero Bonán. De acá, estamos en esta esquina. Valle de la UNACHI. Grupo Emberá. Los hermanos Emberá. Grupo Emberá. Buglé Cuna. Aymú UNACHI. Se queda la pareja acá. Se queda la pareja. Gracias, compañero Buglé Cuna. Se queda aquí. Vamos de nuevo. Estos son los semifinalistas. Venga. Oye, mira entre ellos. De nuevo. De este lado empezamos. Grite. Aymú con... Tienen que el audímetro. Grupo Emberá. Lo hermano Emberá. Grupo Emberá. Valle. Los hermanos Emberá quedan fuera de la final. Vamos a ver, quedan 4 parejas. Galillo, vamos a empezar en esta mano. Aymú UNACHI. Grupo Emberá. Grupo con la dama Emberá. Valle.
Queda entre los tres de acá. Queda entre los tres de acá. Vamos, Magadillo, aquí se termina. Tenemos los huesos. 1, 2, 3. Unachi. Crubo. Aingú Unachi. Gracias, compañero acá. Vamos. Únanse. Allá ya se están uniendo dos comarcas. Acá hay 3. ¿Listo? Aquí se termina todo. Vamos a empezar de allá hacia acá. De allá hacia acá. La primera pareja. ¡Bájate! ¡Grupo en verano! Para poder vencer a 3. Así que, compañeros, la Emberá, por favor, pasen por acá a buscar su premio. Gracias por participar. ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva el pueblo Mabe Buglé! ¡Viva el pueblo Emberá Wonam! ¡Viva el pueblo Unayala! ¡Viva el pueblo Bribri! ¡Viva el pueblo Naso!
Vamos a hacer una pequeñita pausa, compañeros, para cantarles feliz cumpleaños.